Bien, pues seguimos entonces hablando sobre el segundo tipo de texto expositivo y será texto expositivo especializado y el especializado, tanto el emisor como el receptor son conocedores del tema del discurso. En el primero es una persona que conoce del tema y se lo explica a alguien que no tiene conocimiento y en el segundo, en expositivos especializados, es cuando el emisor y el receptor saben de qué están hablando. Es decir, en el primero, por ejemplo, es cuando tú vas al médico, el doctor te explica, te expone tu situación de salud de manera que tú la comprendas sin tratando de no utilizar palabras que son del argot de los médicos y lo trata de hacer de la forma más sencilla y por ejemplo en el otro, en el especializados, estaremos hablando del doctor hablando con un especialista, con un cardiólogo, con un cirujano, con un médico internista, en términos médicos, explicándose terminologías, explicándose procedimientos, etcétera, etcétera, ellos entendiéndose totalmente. Esos son los textos expositivos especializados. El siguiente tipo de discurso es el discurso eh, dialógico. Y dialógico se refiere a diálogo, ¿ok? Entonces se refiere al intercambio de la información entre dos o más personas llamadas interlocutores, ¿ok? Este tipo de discurso puede ser organizado y estructurado, como en situaciones formales, espontáneas o en una conversación casual entre amigos y familiares, ¿ok? Esa es la ventaja que tiene este discurso. Entonces, cuando dialogamos, siempre necesitamos que haya como mínimo dos sujetos que intercambian información y datos. Los papeles del emisor y el receptor se alternan. Acuérdense del proceso comunicativo, emisor-receptor, y cuando existe el feedback, es decir, la retroalimentación, entonces el que era receptor ahora es emisor y el que era emisor se vuelve receptor. A eso se refiere este alternado. Entonces, existen dos tipos de diálogos diferentes. Número uno, el diálogo planificado, que pueden ser, por ejemplo, los debates o las mesas redondas, las conferencias de prensa, etcétera, etcétera, y un diálogo espontáneo que está basado en las conversaciones humanas triviales, las que tienes con tus amigos, las que tienes con tus conocidos, las que tienes con tu familia, las que tienes, etcétera, etcétera, que no requieren un lenguaje tan sofisticado, tan cuidadoso, sino que es algo más ligero. En el planificado, tú haces como una pequeña guía de lo que vas a decir, porque la información con la que vas a hablar es una información específica. En el diálogo espontáneo no hay nada planificado, nada planeado, es casual, dos personas se ven en la calle y comienzan este diálogo. A eso se refiere los discursos dialógicos, ¿no? Que pueden ser que ya previa, como una entrevista, por ejemplo, que ya hay un escrito, algo que nos permita tener una base, y en el otro, en el espontáneo, pues no. Simplemente sucede porque nos encontramos y tenemos temas en común y por eso podemos platicarlo, ¿no? Entonces, obviamente, podemos ahora ya con facilidad identificar las distintas formas del discurso que utilizamos en la vida cotidiana. Vuelvo a repetirlo. Estos tipos de discurso los utilizamos todos los días de las formas que ustedes ni se imaginan. El tipo de discurso depende pues del lugar en el que estamos, con las personas que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, cada uno de ellos tiene un aspecto que recalcar, ¿no? Haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahorita, pues podemos entender que en los discursos descriptivos pues se presentan las características de las personas u objetos. El narrativo narra, relata los hechos y situaciones, ya sean reales o imaginarias. En los otros tipos de discurso hay diferencias, hay muchas cosas que podemos resaltar y hay muchas cosas que podemos considerar y nosotros poder ejecutar al momento de estar hablando, como por ejemplo en el argumentativo, pues intentamos convencer o persuadir a la persona con base en argumentos. En el expositivo, pues nuestra ideal es presentar la información de forma clara, ordenada y precisa, y en el dialógico, pues se refiere pues a intercambiar información de manera formal o informal con otras personas, ¿no? Y teníamos el otro tipo de discurso que les di, que era el instructivo, que su objetivo básicamente era dar instrucciones respecto a algún tema
sobre operaciones, sobre procedimientos, etcétera, etcétera. Ese era su propósito principal, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos al último video de la clase para hablar sobre nuestro cuadro. Voy a darle información para que ustedes llenen sus cuadros, el que ya tienen elaborado de la clase pasada. Vamos a completarlo para que tengan esa información ya y poder cerrar este tema. ¿Ok, chicos? Ahorita nos vemos.